El primer sonido que recuerdo no fue un grito ni una sirena, sino el tintinear apagado de una campana oxidada, arrastrándose por una calle sin luz. A esa hora, cuando el día ya había muerto y la noche aún no se decidía a nacer del todo, el pueblo parecía contener la respiración. Yo avanzaba despacio, empujando mi carrito, con las manos entumecidas y la espalda cargada de años. Sabía que algo estaba a punto de romperse, aunque todavía no entendía qué ni por qué. Lo sentía en el aire espeso, en la forma en que las ventanas se cerraban una a mi paso, como párpados cansados que no querían ver. Durante décadas había recorrido esas mismas calles. Cada grieta del pavimento, cada poste torcido, cada perro dormido en una esquina, me resultaban familiares. Sin embargo, esa noche todo parecía ligeramente fuera de lugar, como si alguien hubiera movido el escenario unos centímetros y esperara a ver si yo lo notaba. Empujé el carrito con más fuerza. El metal crujió, protestando. La campana volvió a sonar, y su eco se perdió entre las casas bajas. No era un vendedor cualquiera, al menos así me veían los demás. Para muchos, yo era parte del paisaje, una figura que siempre estaba ahí, igual que la iglesia o la plaza. Para otros, era un recuerdo de infancia, una costumbre que se negaba a morir. Nadie imaginaba lo que yo había visto, ni las cosas que había aprendido a callar, y mucho menos lo que estaba a punto de despertar. Aquella noche, mientras el cielo se cubría de nubes bajas y la luna se escondía como una cómplice avergonzada, supe que el pasado ya no iba a seguir quieto. Algo había comenzado a moverse bajo la superficie, lento, pero decidido, y yo estaba en medio del camino. Mi historia no empezó esa noche, aunque todo lo importante parecía conducir hacia ella. Años atrás, cuando todavía me quedaban fuerzas para sonreír con facilidad, yo salía cada tarde con mi carrito recién limpiado y los recipientes llenos. No había secreto en mi oficio: hielo, leche, azúcar y paciencia. La gente decía que mis sabores eran distintos, más intensos, más reales. Yo asentía y seguía trabajando. Nunca fui bueno para explicar lo que hago bien. El pueblo creció, o al menos lo intentó. Llegaron negocios nuevos, fachadas modernas y jóvenes con ideas rápidas. Muchos pensaron que mi tiempo había pasado. Sin embargo, seguí vendiendo. No por terquedad, sino porque entendí algo que los demás ignoraban. Este lugar se alimenta de la rutina. Quita una pieza y todo empieza a crujir. Conocía a mis clientes mejor de lo que ellos creían. Sabía quién pedía siempre lo mismo porque temía cambiar, quién compraba de más para no volver pronto a casa, quién se acercaba solo para tener una excusa para hablar. Yo escuchaba, observaba y guardaba silencio. El silencio es una forma de pago que pocos saben valorar. Fue en una de esas tardes comunes cuando noté el primer cambio. Un niño se acercó solo, demasiado serio para su edad. Me pidió un sabor que yo no había preparado ese día. Cuando le dije que no lo tenía, sonrió de una forma que me heló la sangre. Juraría que sus ojos no reflejaban la luz. Detrás de él, su casa parecía más oscura que las demás. Desde entonces, pequeñas cosas comenzaron a fallar. El hielo tardaba más en congelar. Los perros dejaban de ladrar cuando yo pasaba. Algunas personas evitaban mirarme a los ojos. Nadie decía nada, pero el miedo se filtraba como humedad en las paredes. El pasado de este pueblo no está escrito en libros. Vive en susurros, en miradas que se desvían, en nombres que nadie pronuncia en voz alta. Yo lo aprendí a la fuerza, mucho antes de empujar un carrito. Cuando era joven, creía que marcharme era la única salida, pero hay lugares que no te dejan ir tan fácilmente.
Recuerdo la noche del incendio, aunque oficialmente nunca ocurrió. Un edificio viejo, cerca del río, ardió hasta los cimientos. Dijeron que fue un accidente, pero yo vi a la gente reunirse en silencio. Vi cómo nadie llamó a los bomberos. Algo debía desaparecer, y todos estuvieron de acuerdo. Después de eso, el pueblo cambió. No de inmediato, sino como cambian las enfermedades lentas. Yo me quedé, no por valentía, sino porque entendí que alguien tenía que observar, alguien tenía que recordar. Años más tarde, cuando empecé a vender helados, supe que esa sería mi manera de quedarme cerca sin levantar sospechas. Cada sabor tenía una historia, aunque nadie lo sabía. No eran ingredientes extraños, ni trucos ocultos, sino tiempo y memoria. El frío conserva, y yo aprendí a conservar cosas que otros querían olvidar. Tal vez por eso, cuando el niño me pidió aquel sabor imposible, sentí que algo se había roto dentro de mí. Esa misma semana, varias personas dejaron de salir de sus casas. Dijeron que estaban enfermas. Las calles se vaciaron más temprano. El silencio se volvió pesado. Y yo seguí saliendo, empujando el carrito, escuchando la campana resonar como una advertencia. La noche en que todo empezó a acelerarse, el cielo estaba tan bajo que parecía aplastar las casas. Avancé por la calle principal y sentí que no estaba solo, aunque no veía a nadie. El sonido de mis pasos se mezclaba con algo más, un murmullo apenas audible, como si el pueblo hablara en sueños. Me detuve frente a una casa abandonada. Nadie vivía ahí desde hacía años, pero esa noche había luz detrás de las cortinas rotas. La campana de mi carrito sonó sin que yo la tocara. Tragué saliva. Sabía que debía irme, pero también sabía que no hacerlo tendría consecuencias peores. La puerta se abrió lentamente. El aire que salió era frío, demasiado frío para una noche de verano. Pensé en todas las cosas que había ignorado durante años, en cada señal que había decidido no entender. Comprendí que el equilibrio del pueblo dependía de secretos y que alguien había decidido romperlos. Cuando di un paso atrás, la luz se apagó. La calle volvió a quedar en penumbra. Solo entonces me di cuenta de que mis manos temblaban. Empujé el carrito con urgencia y me alejé, sin mirar atrás. Sabía que esto era solo el comienzo. Esa noche no dormí. Escuché pasos en la calle, voces que no reconocía, y el tintinear lejano de una campana que no podía ser la mía. La madrugada pasó sin descanso. No recuerdo haber dormido realmente. Más bien cerré los ojos por momentos, atrapado en un estado extraño donde el cuerpo se queda quieto, pero la mente no deja de caminar. Cada sonido me hacía abrir los párpados de golpe, el crujido de la madera, el viento golpeando una lámina, un perro ladrando a lo lejos. Todo parecía una amenaza. Cuando amaneció, el pueblo se veía igual que siempre, y eso fue lo más inquietante. La gente barría sus banquetas, los niños caminaban rumbo a la escuela, y el camión del pan pasó tocando su claxon. Nadie parecía haber notado que algo estaba fuera de lugar. Yo, en cambio, sentía el cuerpo pesado, como si hubiera envejecido varios años en una sola noche. Empujé el carrito más tarde de lo habitual. Dudé frente a la puerta de mi casa, preguntándome si debía salir o quedarme. Al final, la costumbre ganó. Siempre gana. Caminé por la calle principal, intentando convencerme de que todo había sido producto del cansancio, de la edad, de una imaginación demasiado activa. Pero el aire seguía sintiéndose denso,
cargado de algo que no sabía nombrar. Las primeras personas que se acercaron a comprar lo hicieron en silencio. Pagaban rápido y se alejaban sin mirarme. Una mujer mayor, que llevaba años comprándome, me observó con atención antes de irse. Sus ojos se detuvieron en mi rostro como si buscara algo que no encontraba. Cuando quiso decir algo, se arrepintió y siguió su camino. Al girar en una esquina, pasé frente a la casa abandonada de la noche anterior. De día parecía aún más vieja, más olvidada. Sin embargo, la puerta estaba entreabierta. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. No me detuve. Aceleré el paso, pero tuve la certeza de que algo me observaba desde dentro. Esa tarde, el calor fue insoportable. El sol caía a plomo y el hielo se derretía más rápido de lo normal. Me obligué a seguir trabajando, aunque sentía un cansancio profundo, distinto al habitual. No era físico, era como si algo estuviera drenándome por dentro. Cerca de la plaza, un hombre se detuvo frente a mí. No lo había visto antes, o tal vez sí, y mi memoria decidió borrarlo. Vestía ropa oscura, demasiado elegante para el pueblo. No pidió nada, solo se quedó observando el carrito, los recipientes, mis manos. ¿Todavía vendes?, preguntó al fin, con una voz baja y seca. Asentí sin saber por qué me ponía nervioso. El hombre sonrió apenas, una sonrisa breve, sin alegría. Me dijo que el pueblo estaba cambiando, que algunas cosas no debían removerse. Antes de que pudiera responder, se alejó mezclándose entre la gente. No compró nada, no volvió a mirarme. Durante el resto del día, sentí su presencia aunque no lo veía. Cada vez que levantaba la vista, me parecía distinguir una figura oscura a lo lejos, quieta, observándome. Cuando parpadeaba, desaparecía. Al caer la tarde, un niño se acercó corriendo. Era el mismo de días atrás, el que había pedido el sabor inexistente. Esta vez no sonreía. Me miraba con una seriedad inquietante. «Ya casi», dijo. «Falta poco». No tuve tiempo de preguntarle a qué se refería. Salió corriendo entre las calles, perdiéndose como si nunca hubiera estado ahí. Sentí un nudo en el estómago. Supe que no podía seguir ignorando lo que estaba ocurriendo. Decidí hablar con alguien. No cualquiera. Busqué a una de las personas más viejas del pueblo. Alguien que hubiera estado aquí antes que yo. La encontré sentada frente a su casa, tejiendo en silencio. Cuando me vio, suspiró, como si me hubiera estado esperando. No le conté todo, no hizo falta. Bastó con mencionar la casa abandonada y la campana sonando sola. Su rostro se endureció. Me dijo que ese lugar había sido sellado hacía muchos años, no con tablas ni cadenas, sino con acuerdos, promesas que nadie debía romper. El problema, susurró, es que el pueblo se olvidó por qué se hicieron. Me habló de cosas que no aparecen en los registros, desapariciones, pactos, sacrificios simbólicos, de cómo algunas personas fueron elegidas para cargar con la memoria y vigilar que nada regresara. Yo escuchaba con el corazón acelerado, entendiendo demasiado tarde que mi oficio nunca fue casual. Antes de irme, tomó mi mano con fuerza. Sus dedos estaban fríos. «Si ya te miraron», dijo, «no te van a soltar tan fácil». Regresé a casa con una sensación de urgencia. La noche se acercaba, y con ella, algo más. La oscuridad cayó rápido, demasiado rápido.
Apenas cerré la puerta, escuché la campana. No venía de la calle, sino de dentro de mi casa. Sonó una vez, lenta, pesada, luego otra. Caminé con cuidado por el pasillo. Cada paso se sentía más difícil que el anterior. La campana volvió a sonar desde la cocina. Al asomarme, no vi nada fuera de lugar excepto el reflejo en la ventana. Detrás de mí había una sombra que no coincidía con mi forma. No grité, no corrí. Me quedé inmóvil mientras el aire se volvía helado. La sombra se alargó, deformándose contra la pared. Escuché un murmullo, palabras incomprensibles, como una oración antigua. De pronto, todo se detuvo. La campana cayó al suelo, inmóvil. La sombra desapareció. Yo me desplomé en una silla, temblando. Esa noche entendí que ya no se trataba solo de mí. Algo quería salir, y yo era la puerta. Antes de dormir, o al menos de intentarlo, supe que debía tomar una decisión. Seguir fingiendo normalidad significaba condenar al pueblo. Afrontar lo que venía implicaba enfrentar aquello que todos habían enterrado. Miré el carrito desde la ventana. Bajo la luz tenue, parecía distinto, más viejo, como si hubiera envejecido junto conmigo. Comprendí que no solo vendía helados, vendía tiempo, recuerdos, olvido. La campana, ahora silenciosa, reflejaba la luz de la luna. Sabía que volvería a sonar, y cuando lo hiciera, ya no habría forma de detener lo que estaba por despertar. Me recosté sin apagar la luz. Afuera, el pueblo dormía. Yo no. El amanecer no trajo alivio. La luz entró por la ventana como una visita incómoda, revelando cada sombra que la noche había dejado atrás. No había dormido. Mi cuerpo seguía acostado, pero mi mente llevaba horas caminando en círculos, repasando cada señal, cada advertencia que había decidido ignorar durante años. Me levanté con lentitud. El silencio dentro de la casa era antinatural, demasiado limpio, como si el aire mismo estuviera conteniendo algo. La campana seguía donde había caído, inmóvil sobre el piso de la cocina. La observé largo rato, esperando que se moviera sola, que sonara otra vez. No lo hizo, y esa quietud me resultó más inquietante que cualquier ruido. Al salir, noté que el pueblo despertaba con dificultad. Algunas casas permanecían cerradas, con cortinas corridas incluso a plena mañana. Las pocas personas que caminaban por la calle evitaban mirarme. No era desprecio, era miedo. Lo reconocí porque yo mismo lo llevaba encima. Empujé el carrito sin rumbo fijo. Cada paso se sentía más pesado, como si la tierra tratara de retenerme. Sentía miradas detrás de las ventanas, respiraciones contenidas, pensamientos que no eran míos rozándome la nuca. El pueblo sabía, siempre había sabido, y ahora esperaba. Llegué a la plaza central, pero no era la misma. Los árboles parecían más secos, las bancas más torcidas. La fuente sin agua reflejaba un cielo opaco. Me senté un momento, intentando ordenar mis pensamientos. Fue entonces cuando escuché el murmullo. No provenía de un solo punto, sino de todos lados. Voces bajas, superpuestas, imposibles de distinguir. No decían palabras claras, pero transmitían una urgencia antigua, una impaciencia acumulada durante generaciones.
Cerré los ojos y vi imágenes que no eran recuerdos míos, personas reunidas en círculos, manos manchadas, miradas decididas. Vi el edificio junto al río, antes del incendio. Vi algo siendo encerrado, no por maldad, sino por miedo. Abrí los ojos sobresaltado. Frente a mí estaba el hombre de traje oscuro. Esta vez no fingía ser parte del paisaje. Su rostro estaba tenso, serio. «Ya no puedes detener esto», dijo. «Solo puedes elegir cómo termina». Quise hacerle preguntas, exigir respuestas, pero él ya se alejaba. La gente alrededor fingía no haber visto nada. Entendí que él no era un extraño. Era un recordatorio. Decidí ir al río. No sabía exactamente por qué, pero mis pasos me llevaron allí sin dudar. El camino estaba cubierto de hojas secas, aunque no era temporada. El agua corría lenta, espesa, como si cargara peso. El edificio ya no existía, pero el lugar conservaba una presencia incómoda. Me acerqué a la orilla y sentí un frío profundo, no del ambiente, sino de algo que emanaba desde abajo. Recordé lo que la anciana me había dicho sobre acuerdos y promesas. El murmullo volvió, más claro esta vez. No eran amenazas, eran súplicas. Comprendí entonces la verdad que nadie había querido aceptar. Aquello que encerraron no era puro mal, era una parte del pueblo, una carga colectiva, y al sellarlo, sellaron también algo dentro de sí mismos. Sentí un dolor punzante en el pecho. No podía cargar con todo eso solo, pero ya no había marcha atrás. El regreso fue lento. El cielo se oscureció demasiado pronto y el viento levantó polvo y hojas. Cuando entré al pueblo, noté algo distinto. La campana de la iglesia sonaba sin ritmo, como si alguien la golpeara al azar. Las luces comenzaron a apagarse una por una. La gente se encerraba en sus casas. Nadie quería ser testigo. Mi carrito empezó a vibrar. El metal crujía, los recipientes estremecían. La campana colgada al frente comenzó a moverse sola, primero despacio, luego con insistencia. El sonido atravesó las calles, metiéndose en las casas, en los oídos, en la memoria. Sentí que algo despertaba, alimentado por el sonido. No corrí. Sabía que era inútil. Las sombras se alargaron hasta tocarse entre sí. Caminé hacia la casa abandonada, sin decidirlo realmente. La puerta se abrió antes de que pudiera tocarla. Dentro, el aire era pesado, cargado de años de silencio forzado. Cada paso hacía eco. Las paredes parecían respirar. Escuché la campana, ahora clara, profunda, marcando un ritmo antiguo. En el centro de la casa, el suelo estaba marcado con símbolos casi borrados. Algo se movía debajo. No era una forma definida, sino una sensación. Peso, tristeza, rabia contenida. Sentí su atención posarse sobre mí, no con odio, sino con expectativa. «No te olvidamos», susurré, sin saber a quién hablaba exactamente. El suelo tembló. La campana sonó una última vez, tan fuerte que me hizo caer de rodillas. El pueblo entero parecía contener la respiración. Afuera, el viento se detuvo. El silencio fue absoluto. Comprendí que lo que ocurriera ahí definiría el destino de todos. No sabía aún cómo terminaría,
Solo sabía que ya no era el vendedor, ni el guardián silencioso. Era el último que recordaba. Y mientras la oscuridad se cerraba a mi alrededor, supe que el verdadero horror no era lo que estaba por liberarse, sino lo que el pueblo tendría que enfrentar cuando ya no pudiera fingir que nada había pasado. La oscuridad no se cerró del todo. Se quedó suspendida, tensa, como si esperara una orden. Yo seguía de rodillas en el centro de la casa abandonada, con las manos apoyadas en el suelo frío, respirando un aire que parecía no pertenecer a este tiempo. Los símbolos casi borrados comenzaron a definirse, no porque brillaran, sino porque la sombra alrededor de ellos se hizo más profunda. Sentí una presión en la cabeza, un peso que no dolía, pero obligaba a recordar. Imágenes se formaron sin pedirme permiso. El pueblo en su infancia, casas recién levantadas, gente que aún se miraba a los ojos. Luego, el miedo. Un miedo antiguo, nacido de algo que no comprendieron y que decidieron encerrar en lugar de entender. Escuché pasos afuera. No eran apresurados ni furtivos, eran pasos de quienes ya aceptaron su papel. La puerta crujió. Varias figuras entraron y se quedaron a distancia, formando un círculo irregular. Reconocí algunos rostros, otros preferí no mirarlos demasiado. «No vinimos a detenerte», dijo una voz conocida. «Vinimos a ver si todavía hay una salida». Comprendí que el pueblo había despertado tarde, empujado por el sonido de la campana y por un miedo que ya no podía fingir que no existía. Me puse de pie con dificultad. Cada movimiento parecía observado por algo bajo el suelo, algo que reaccionaba a mi respiración. Les pedí que hablaran, que dijeran lo que sabían. Al principio nadie respondió. El silencio fue una confesión compartida. Una mujer dio un paso al frente. Tenía la mirada cansada, como si hubiera pasado la vida esperando este momento. No era un monstruo, dijo. Era una consecuencia. Nos contó cómo, generaciones atrás, el pueblo había crecido demasiado rápido, tomando más de lo que podía sostener. Algo se formó a partir de esa deuda, una presencia que exigía equilibrio. No pedía sangre ni destrucción, solo memoria y responsabilidad. Pero recordar duele, y el pueblo eligió olvidar. El encierro no fue un castigo para la entidad, sino para ellos mismos. Sellaron el lugar, crearon rituales incompletos y designaron guardianes sin explicarles del todo su función. Yo había sido uno de ellos, sin saberlo. Cada cierto tiempo, dijo, alguien tenía que escuchar, alguien tenía que cargar con lo que los demás no querían sentir. El murmullo bajo el suelo se volvió más intenso, como si confirmara cada palabra. El edificio tembló. Polvo cayó del techo. Afuera, un sonido grave recorrió las calles, mezclándose con el tañido irregular de la iglesia. El pueblo entero estaba siendo llamado. Sentí una emoción inesperada surgir desde abajo. No furia, sino cansancio. Un cansancio tan profundo que dolía. La presencia no quería destruir, quería ser reconocida. Si lo liberamos del todo, pregunté, ¿qué pasará? Nadie respondió de inmediato. La verdad era demasiado grande para decirla rápido. Cambiará todo, dijo finalmente alguien. Ya no podremos fingir. Vi miedo en sus rostros, pero también alivio. Comprendí que el verdadero peligro no era la liberación, sino la repetición del encierro. Hacerlo otra vez significaba condenar a alguien más a cargar con el peso del olvido.
La campana sonó dentro de la casa, aunque no había ninguna colgada allí. El sonido atravesó mis huesos. Sentí que el momento se acercaba, que el equilibrio estaba a punto de romperse de una forma u otra. Salimos al exterior. El cielo estaba cubierto de nubes densas que giraban lentamente, como si el pueblo fuera el centro de algo más grande. Las calles estaban llenas de gente, algunos llorando, otros observando en silencio. Mi carrito estaba allí, en medio de la calle, vibrando suavemente. Me acerqué y apoyé la mano sobre el metal frío. Comprendí por fin su propósito. No era solo un medio para pasar desapercibido, era un ancla, un recordatorio constante de lo que debía mantenerse frío para no desbordarse. La campana comenzó a sonar por sí sola, clara y firme. El murmullo del subsuelo respondió. Sentir una conexión directa, como si algo antiguo reconociera mi presencia. No puedo hacerlo solo, dije en voz alta. Nunca debí hacerlo. Algunos dieron un paso adelante, otros dudaron. El pueblo estaba frente a su decisión más difícil, mirar de frente lo que había enterrado. El suelo se agrietó cerca de la casa abandonada, no de forma violenta, sino lenta, como una herida que se abre después de años de presión. Una luz opaca emergió, no brillante, sino profunda, como un reflejo desde el fondo del agua. Sentí emociones que no eran mías, recuerdos de cosechas, de pérdidas, de promesas rotas. La entidad no tenía forma definida. Era una suma de todo lo que el pueblo había negado. La gente retrocedió, pero no huyó. Algunos cayeron de rodillas, abrumados por lo que sentían. Otros lloraron sin saber por qué. Yo me mantuve firme, no por valentía, sino porque entendí que ya no podía apartarme. Te escuchamos, susurré. Pero también tienes que dejarnos cambiar. La luz pulsó, como si dudara. El viento volvió de golpe. Las nubes se desplazaron rápido, dejando ver fragmentos de luna. La campana sonó una última vez y se detuvo. Nada terminó esa noche, pero algo cambió. La presencia no se liberó por completo, ni volvió a encerrarse. Se quedó, visible solo para quienes aceptaran verla. El pueblo quedó marcado, no con destrucción, sino con memoria. Sentí el peso disminuir, apenas, lo suficiente para respirar. Sabía que el verdadero final aún no había llegado, que las consecuencias se desplegarían con el tiempo. Miré el carrito, luego al pueblo. Comprendí que mi papel no había terminado, solo había cambiado. La historia seguía, y esta vez nadie podría fingir que no la escuchaba.